Bienvenidos a Senado Internacional. Iniciamos hoy un nuevo ciclo. Nuestro invitado de hoy es el licenciado Juan Bataleme, un conocido analista internacional. Él es actualmente el director de la carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa. Él es licenciado en Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales, es máster en Relaciones Internacionales y también es máster en Ciencias del Estado. La Cumbre de las Américas es la reunión de los jefes y jefas de Estado y Gobierno de la región, auspiciada por la OEA, Organización de los Estados Americanos, y celebrada en las distintas ciudades del continente. La séptima Cumbre de las Américas se realizó los días 10 y 11 de abril de 2015 en Panamá. Su tema central fue la prosperidad con equidad y el desafío de cooperación en las Américas, y estuvieron invitados los líderes y representantes de más de 30 países. Su característica principal fue la presencia de Cuba y el saludo de su presidente Raúl Castro con su par norteamericano Barack Obama. Debemos recordar que la República de Cuba fue excluida de la OEA en el año 1962 a propuesta de Estados Unidos, quien siempre rechazó su presencia en este foro. Estos últimos años, prácticamente todos los países latinoamericanos reclamaron por la inclusión cubana. En su discurso, el presidente Raúl Castro elogió a Obama, pero mantuvo las críticas al intervencionismo norteamericano. Del mismo modo, insistió con reclamar el fin del bloqueo y la recuperación del territorio donde se encuentra la base de Guantánamo. Por su parte, el presidente Obama destacó que Estados Unidos no será prisionero del pasado, y en su mensaje aseguró que este cambio representa un punto de inflexión y que pidió a su Congreso el levantamiento del embargo cubano. La Cumbre de las Américas de Panamá ya tomó carácter histórico y dejó consigo una fuerte sensación de optimismo y apuesta al camino del diálogo y la cooperación entre los países latinoamericanos. Bueno, Juan Bataleme, muchas gracias por venir al programa. Estamos iniciando el ciclo de este año. Bueno, vamos aprovechando que sos un conocido docente, te vamos a preguntar un poco desde el punto de vista conceptual y general, a modo de marco de análisis de la realidad. ¿Qué son las relaciones internacionales, sus relaciones con la política internacional, con el derecho internacional público? Bueno, Axel, antes que nada, gracias a ustedes por haberme invitado. Un placer, un honor estar acá en Senado Internacional. Un poco para enmarcar la charla que después vamos a tener un poco más de actualidad. Uno podría separar lo que es las relaciones internacionales de la política internacional, del derecho internacional. Por lo general, la política internacional y las relaciones internacionales se suele usar de manera intercambiable. O sea, uno piensa que hablar de política internacional es hablar de relaciones internacionales. En realidad, relaciones internacionales es mucho más genérico, es mucho más amplio, trabaja sobre distintas áreas del quehacer humano en términos de no solamente de política, sino también economía, sociedad, etcétera, ¿no? Involucra a muchos más actores que el Estado propiamente dicho. O sea, hablamos de relaciones internacionales cuando hablamos de, por ejemplo, la adquisición de una empresa por otra empresa de otro país, y estamos hablando de relaciones internacionales. Cuando hablamos de los movimientos de capital, estamos hablando de relaciones internacionales, de inversión extranjera directa, estamos hablando de relaciones internacionales, inclusive de determinados liderazgos que no provienen justamente del campo político, sino también del campo social. Por ejemplo, Bono, ¿sí? Cuando lanza sus campañas de rock por una causa específica, como podría ser la condonación de deuda en el mundo. Bueno, eso también son relaciones internacionales. Entonces, es más genérico, es más grande, involucra un número más de actores. Cuando uno baja un escalón o cuando uno se centra específicamente en las relaciones entre los estados, empieza a hablar de política internacional. No de política exterior porque es la política de un estado, sino cuando hablamos de política internacional estamos hablando de todas aquellas cuestiones que hacen al interés nacional de los estados, que puede ser desde lo económico, lo social, lo político, etcétera, pero a nivel político, a nivel de lo que sucede en las cumbres, a nivel de lo que sucede en las relaciones bilaterales, a nivel de lo que sucede en los cambios de poder entre los estados, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla muchísimo de el Asia-Pacífico. Entonces, ahí estamos viendo un efecto de la política internacional, como lo que antes era considerado un eje articulador de la política internacional, como era el eje atlántico y la relación euroatlántica, como hoy se ha desplazado al Pacífico, entre China, Rusia, Japón, Estados Unidos, obviamente, que está
en todos lados. Entonces, estas son dos diferencias que para por ahí el gran público son sutiles, pero para aquellos que son analistas tienen alguna significación distinta. Es un concepto un poco más sociológico el de relaciones internacionales. Exactamente, más amplio, ¿no? Más amplio, más genérico también. Entre actores de distintos países. Exactamente, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones internacionales, podemos hablar de relaciones políticas, podemos hablar de relaciones sociales, podemos hablar inclusive de relaciones económicas. Claro. Es mucho más amplio. En el caso ya del derecho es mucho más específico, porque hablamos de derecho en función a las normas jurídicas que sujetan y reglan la conducta de los estados. En especial el derecho internacional público, que es la que les da entidad a los estados como actores soberanos. Si hay un pie de igualdad en el sistema internacional, si hay un pie de igualdad entre las relaciones de los estados, está dado por el derecho, ¿no? La política internacional es acerca de las desigualdades de los estados, de las desigualdades de poder, de atributo, de capacidades, de acción, mientras que el derecho internacional es justamente aquello que genera igualdad. O sea, ¿qué reglas nos conducen a nosotros en nuestras relaciones diarias como Estados, como parte de lo que podríamos llamar la sociedad internacional? Muy bueno, muy claro. En relación con los organismos internacionales, seguramente la ONU es uno de los más importantes. ¿Qué opinión te merece la estructura institucional de las Naciones Unidas, que es básicamente la misma desde el año 1945? ¿Crees que vale la pena, habría que hacer alguna reforma o está bien así? ¿O qué opinión te merece? Hoy en día se está discutiendo justamente cuestiones vinculadas a la reforma. Hay varios proyectos de reformas, desde proyectos que impulsan las potencias emergentes, ¿sí? Como podrían ser India, como podría ser Brasil, Alemania obviamente, que es una potencia que si bien perdió la Segunda Guerra Mundial, hoy tiene recursos económicos e influencia política para estar sentado dentro de lo que son los miembros permanentes. Hay múltiples reformas, hay una cuestión de representatividad también vinculada a si el Consejo de Seguridad refleja hoy la distribución de poder real existente en el mundo, ¿no? Algunos pensadores señalan que no hay nada más antigeopolítico actualmente que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que representa una geopolítica más vinculada a la Guerra Fría que a un mundo multipolar como el actual, ¿no? En ese sentido, a tu pregunta de si hay que reformarla, bueno, se está discutiendo reformas en las Naciones Unidas. Ahí el gran problema es que los derechos adquiridos son muy difíciles de que alguna potencia los entregue, ¿no? Por ejemplo, el derecho a veto, que es algo central. El otro elemento es hasta qué punto nuevos actores, como podría ser Brasil, como podría ser India, tienen de por sí una legitimidad en sus regiones para marcar el carácter de representativo de la región, ¿no? Porque un país lusoparlante va a representar a una comunidad hispanoparlante de naciones, ¿no? Más allá de que los atributos de poder de Brasil le permiten tranquilamente estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y sin embargo, por ejemplo, uno asume que muchas veces el veto tiene que ver con una capacidad nuclear. Bueno, Brasil no tiene esa capacidad nuclear, debería estar en el Consejo de Seguridad aunque no tenga esa capacidad nuclear, y si para estar en el Consejo de Seguridad tiene que desarrollar una capacidad nuclear. Estas son cuestiones muy de discusión acerca de... Muy actuales, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cómo uno plantea el liderazgo en este siglo XXI? Claro. La gran pregunta es si la ONU refleja el liderazgo en el siglo XXI. Un poco el problema son los 5 miembros permanentes en realidad, porque integrar el Consejo pueden todos, pero... El problema son los 5 permanentes que tienen poder de veto. Exactamente, y además que se sumarían un grupo de actores nuevos con un asiento permanente y en principio con un derecho, con una prerrogativa de gran poder, que es el de poder de veto. Claro. Entonces ahí uno tiene que mirar estas discusiones, ¿no? Más allá de eso, la pregunta central es, ¿puede la ONU conducir de manera efectiva, ser un líder en la provisión de gobernabilidad internacional? Yo creo que ahí está mucho más discutido. Hoy la gran institución informal, pero institución al fin, que maneja cuestiones de gobernabilidad internacional es el G20, donde la República Argentina es parte, ¿no? Entonces fíjense que uno mira el Consejo de Seguridad por las cuestiones de seguridad internacional y por la influencia que tienen sus miembros en la construcción de legitimidad. Es una política de la ONU, es una política legítima, pero uno suele olvidarse de que en el G20 también hay construcción de política legítima en múltiples campos, en campos que cada vez se expanden más, que iban desde lo económico hasta la seguridad internacional en la actualidad, y cómo ellos construyen legitimidad. Entonces aparecen justamente por las debilidades de la ONU organizaciones alternativas que proveen esa legitimidad
que hoy la ONU no estaría proveyendo, por lo menos en los campos centrales, ¿no? Pero cabe destacar también, para no ser tan duro con la ONU, que la ONU hoy sigue siendo, sobre todo la Asamblea General, el gran lugar de discusión política a nivel internacional y desde donde se fijan pautas y metas de desarrollo que son centrales para los países más pobres del sistema internacional. En ese sentido, la contribución que ha hecho a la ONU a esos países y al orden internacional es fundamental, ¿no? El tema del Consejo de Seguridad es complejo porque el debate o las posibilidades serían o eliminar, digamos, los miembros permanentes con poder de veto o agregar más miembros permanentes con poder de veto. Exactamente, es una especie de, bueno, ¿qué hacemos? Los que estaban no quieren correr su poder de veto, o es como sacarle el poder de veto, pero ¿para qué vamos a tener un Consejo de Seguridad que más o menos manejó el sistema internacional utilizando el poder de veto, utilizando ese prerequisito, a tener un montón de miembros con un poder de veto que en definitiva no queda claro si van a reflejar las necesidades de los países que dicen representar o sus propios intereses nacionales? Ahí en principio la postura es mucho más pesimista, si uno quiere. En principio uno debería asumir de que van a representar sus intereses sectoriales y sus intereses nacionales más que los intereses regionales, ¿no? Más allá de que haya una visión romántica acerca de que priman las regiones por sobre los estados. En realidad eso puede ser considerado en América Latina hasta por ahí nomás, pero en general en el resto del planeta priman los intereses nacionales por sobre los intereses regionales. Y en el G20 no tiene una estructura institucional consolidada, es básicamente reuniones de presidentes o de ministros, ¿no es cierto? Tienen una formalidad en términos de un organismo que se encarga de coordinar, pero sí, justamente lo que genera es la informalidad de los acuerdos que pueden generar el foro, generar la discusión, discutir, y una vez que se discute, generar acuerdos. No entre todos, pero al menos entre un número mayoritario de países, para que después bajen a las regiones y se transformen en políticas de orden internacional. En ese sentido es una herramienta, es un atajo, ¿no?, frente a determinadas rigideces para poder implementar determinadas políticas. En ese sentido se ha discutido temas muy cercanos a los nuestros, como la reforma financiera institucional, junto con la ONU, dos organismos que fueron el FMI y el Banco Mundial, y que hoy también se está discutiendo el rol que tienen. Fueron creados en la misma época, además. Exactamente, que aparecen los bancos regionales. Y el G20 tiene un rol mayor en discutir eso, ¿no? Discutir, muy bien, cuáles son los lineamientos centrales para los próximos 10, 15 años en política internacional. Tienen más legitimidad, por ejemplo, que un G7, ¿no? Donde un G7, un G8, que representaba a las grandes potencias, principalmente a las economías desarrolladas de Occidente, generaban, digamos, como cierto rechazo, como ciertas limitaciones, justamente porque es un entendimiento muy reducido de una comunidad internacional, ¿no? No todos los países son desarrollados y capitalistas avanzados como estos países. El G20 guarda esa lógica de representación mucho más amplia, mucho más efectiva y con un grado de legitimidad bastante mayor. Creo que la ONU tiene esa crisis de legitimidad, pero también la ha logrado pilotear bastante bien, ¿no?, dentro de lo que uno podría reconocer. Y si bien la reforma es un tema pendiente, nadie presiona las reformas, justamente porque nadie quiere reemplazar algo que mal contiene a la sociedad de estados y les da ciertas reglas básicas de entendimiento y reglas básicas de juego. Con sus límites, nadie los discute, pero al menos provee cierto sentido de orden, ¿no?, cierto sentido de lineamiento general, de cierto anclaje en la política internacional, que es muy importante en contextos de incertidumbre y de transición como los actuales. Bueno, muchas gracias, vamos a un corte y volvemos en un ratito. Enseguida volvemos.